Pueden sentarse, amados hermanos. Quise leer el capítulo 53, aunque en mis apuntes acá yo lo tengo en medio de los pensamientos que quiero dejar en su corazón. Pero me interesa mucho la frase final que leímos cuando dice que cargó o llevó sobre él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. El domingo pasado estudiábamos un poco acerca de cuando el Señor le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo. No sé si usted se recuerda, pero si no se recuerda, pues yo se lo recuerdo hoy. Y le decía yo de que Pedro hubiera creído por el amor que el Señor le tenía a él y a todos los discípulos, que la respuesta de Jesús fue: pero no te preocupes, Pedro, porque eso no va a pasar. Sin embargo, el Señor le dijo: yo ya he rogado. La respuesta del Señor fue: yo ya he rogado que tu fe no falte. En otras palabras, le estaba diciendo: Pedro, vas a pasar. Y en toda la vida del apóstol Pedro podemos ver que fue necesario que pasara eso. Cuando usted lee después las cartas de Pedro, la primera y la segunda carta de Pedro, específicamente la primera de Pedro, va a ver el mensaje del apóstol Pedro como un hombre que está impartiendo fuerza, que aquellos que habían perdido todas sus posesiones y habían sido expatriados, habían salido de la región de Israel, de lo que hoy se conoce como Israel, de Judea, y habían sido dispersos en los términos bíblicos, Ponto, Galacia, Capadocia, que era toda la parte de Asia. Gente que había perdido todo, que había tenido que salir corriendo. Y lo que Pedro quería era que aunque hubieran perdido todo, no perdieran la fe. Amados hermanos, podemos perder todo. Mientras tengamos la fe, tenemos más que lo que hemos perdido. Y cuando usted lee la primera carta de Pedro, se va a dar cuenta de que él está hablando en la sinceridad de su corazón por lo que había pasado. Porque la oración de Jesús fue: yo he rogado que tu fe no falte. Porque imagínese usted, quien había dado todo y dio todo por ellos, aún en la cruz derramó toda su sangre. Aquel que cualquiera podría juzgarlo como el más fiel de sus apóstoles, como el más fiel de sus discípulos, como el que había ejercido un liderazgo interno entre los 12 llamados. El que le había dicho: aunque todos te negaran y aunque todos te dejaran, yo nunca te dejaré. Y el Señor le dijo, no le dijo estas palabras, pero implícitamente le dijo: Pedro, te estás engañando, porque antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y cuando Pedro niega al Señor, y uno de los evangelios, si no me recuerdo exactamente cuál, creo que es Lucas, habla cuando el Señor lo mira. ¿Se imagina esa mirada que transmitió? ¿Cómo se ha de haber sentido Pedro después de haberlo negado, que el Señor lo vio? Cuando él ya estaba quizás desfigurado por todo lo que le habían hecho, ensangrentado, y lo mira, lo mira. Yo creo que no fue una mirada condenatoria o condenativa. Creo que aún en medio de esa situación, la mirada del Señor fue una mirada de amor, una mirada compasiva. Pero lo que Pedro sintió es como cuando nosotros que hemos fallado, porque sin lugar a dudas todos hemos fallado, o quizás usted no, pero cuando yo he fallado, de una manera descarada, de una manera
sin ninguna excusa, y se tiene que enfrentar la situación o la persona, hermano, lo que uno más le cuesta es dar la cara. Por eso cuando a veces hemos fallado de una manera directa, mire, no pida disculpas por texto. A veces a mí me ha pasado, hermano, que a veces uno quisiera pues nada más enviar un texto, ¿verdad? O una notita ahí. La otra vez alguien me envió una carta pidiéndome disculpas, ni le contesté, hermano. Hermano, cuando usted y yo venimos y directamente lo hacemos, es que lo que cuesta y lo que avergüenza a nuestra carne y que de una u otra manera nos pueda hacer reflexionar para no cometer otra vez esos errores, es venir y dar la cara. ¿Sí o no? O mejor le pregunto sí o sí, ¿verdad? Por eso el Señor lo ve. Ahora, ¿qué sintió Pedro? Ahora, nosotros somos malos porque humanamente somos malos, es lo que la Biblia dice, y a veces somos sin misericordia, ¿verdad? Y le decimos, vaya, ahora sí, ¿verdad? Así sí viene, ¿verdad? Bueno, pero espero que recapaciten lo que ha hecho, hermano, y todo ese tipo de situación, ¿verdad? Así somos de gachos los humanos. Reflexionemos que así como en algún momento nos toca dar la cara para pedir perdón, en algún momento quizás nos va a tocar el otro lado de la moneda. O quise decir, si en algún momento nos ha tocado recibir las disculpas o el perdón de alguien o pedir, nosotros vamos a estar en el otro lado en algún momento, para que seamos compasivos, para que podamos entender, como lo dice el dicho, hoy por ti y mañana por mí. Es una realidad. Pero lo que le quiero marcar esta mañana es de que después de ese proceso, porque lo que el Señor le dice, yo ya he rogado para que tu fe no falte y cuando salgas puedas confortar a tus hermanos. Y fue lo que especialmente en la primera carta de Pedro usted va a ver que Pedro hace a los expatriados, a los que habían salido y habían dejado todo. Lo que Pedro les dice en toda su carta es, hey, no pierdan la fe. Y lo que hablábamos unos 2 o 3 domingos atrás, donde el apóstol Pedro nos habla y nos dice, porque tenemos una esperanza viva. No una esperanza muerta, sino una esperanza viva. A living hope. We have a living hope. El Dios que va a cumplir, el Dios de los imposibles que cantábamos hoy, nos ha prometido una esperanza viva. Y todo lo que Dios promete es capaz de cumplirlo. Ahora, le hablo de Pedro porque es un hecho real lo que él está haciendo cuando escribe la primera carta. Pero lo que el Señor le dijo fue, yo he rogado. El Señor Jesús practicó la oración de intercesión. Oraba por aquellos que el Señor había puesto a su cuidado. De hecho, si usted quiere ver la oración de Jesús, no es la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro, o de Mateo capítulo 6, es la oración modelo para cómo nosotros debemos orar. Pero la oración verdadera de Jesús para con sus discípulos la vamos a encontrar en Juan 17, donde Él está rogando al Padre por ellos. Después de haber lavado los pies, usted va a ver que Él ruega por sus apóstoles, por sus discípulos. Por todos ellos, no solamente por Pedro, rogó por todos. Ahora, el trabajo del Señor Jesús para con los que el Padre le ha dado, continúa. Quizás alguno podrá preguntar, pero pastor, usted nos ha dicho y la Biblia dice que cuando el Señor en la cruz entregó el Espíritu, Él dijo, consumado eso, como dicen en inglés las traducciones, it is finished. Lo que estaba pasando en la cruz es que había concluido el ministerio terrenal. Había concluido su carrera, y óigame esto, es muy importante, con 0 faltas, con 0 errores.
si pudieran calificar el ministerio del Señor Jesús, le hubieran dado una A+ o A+, sobresaliente. Nadie más ha tenido una vida tan ejemplar y perfecta como el Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús dijo, consumado es porque había terminado su ministerio terrenal. Y la conclusión de ese ministerio terrenal le dio la capacidad para poder adquirir el nombre que es sobre todo nombre, adquirir la posición que hoy tiene como Rey de Reyes y como Señor de Señores, como soberano de todo, después de haber terminado a perfección, con 0 fallas, su ministerio terrenal. Y eso lo capacitó para que hoy él pueda ser el abogado intercesor. Para que hoy él tenga la capacidad de poder interceder por cada uno de nosotros. Hablábamos tiempo atrás que Jesucristo es nuestro mediador. Y en términos legales, como yo le decía en esa oportunidad cuando hablábamos de eso, alguien me lo expresaba porque en una situación legal que esta persona estaba pasando, yo le pregunté, ¿tienes abogado? Y me dice, tengo un mediador, I have a mediator. Y entonces le dije, explícame eso porque eso no lo he escuchado yo. Entonces él me comentaba y me explicaba un poco acerca de la función que obviamente este abogado estaba haciendo como mediador. Y entendí un poco más lo que la palabra significa. Hoy el Señor Jesucristo está actuando como nuestro mediador entre Dios y nosotros. Porque así como su ministerio de intercesión no ha terminado porque todavía nosotros seguimos fallando. O habrá alguien de aquí que diga, bueno, el Señor terminó su carrera con A+, but I'm almost right there. Yo casi estoy ahí. No, hermano, si a mí me calificarían, faltarían letras del abecedario. Z-, hermano. En ese caso. Porque seguimos fallando, es que necesitamos la intercesión del Señor. En otras palabras, su ministerio hoy sigue activo. Jesucristo es nuestro mediador, es nuestro abogado intercesor. 1 Timoteo 2:5 lo dice, que hay un solo Dios, eso lo hemos visto claramente, pero también un solo mediador entre Dios y los hombres. Nadie más, repito esto, nadie más ha tenido una vida perfecta. Nadie más ha tenido un recorrido de perfección. Nadie más. Nadie más ha tenido un caminar perfecto en un sometimiento a la voluntad de Dios. Un sometimiento total a la voluntad de Dios. Hermanos amados, ¿cómo nos cuesta someternos a la voluntad de Dios? No sé si a usted le pasa eso, pero ¿verdad que nos cuesta? Especialmente cuando la voluntad de Dios nos dirige a donde nosotros menos queremos ir. Es ahí donde le decimos, Señor, probando 1, 2, 3, Señor, probando. ¿Será que estoy en la sintonía correcta, Señor? Voy a ajustar bien mis canales. Y nos sigue diciendo el Señor, eso es lo que quiero. Pero el Señor Jesús tuvo una perfección en sometimiento a la voluntad de Dios hasta el punto de llegar a someter su voluntad a lo terrible de la muerte. Y aunque se identificó con nuestra debilidad, diciéndole al Señor, diciéndole al Padre, si es posible que pase de mí esta copa, porque fíjese que tenemos tal confianza con Dios que podemos decirle, Señor, yo no quiero, ¿no habrá alguna otra manera, Señor? Y el Señor nos entiende. Pero lo que el Señor espera de nosotros es la recapacitación de decir, Señor, pero yo sé que tú sabes todas las cosas, sabes qué es lo mejor para mi vida, sé que estás en control sobre todas las situaciones. Y si me estás diciendo a la derecha,
es a la derecha, Señor. Nadie más tuvo una vida de perfección y de sometimiento a la voluntad de Dios. Y escuchen muy bien esto, hermano, que yo sé que usted lo sabe, pero por aquellos que no lo sepan, ni María. Y cuando hablo de María, no estoy hablando de María Ábalos, sino estoy hablando de María, la mamá del Señor. Bueno, la mamá de Jesús, ¿verdad? No de Cristo. Ni María tuvo un sometimiento perfecto a la voluntad de Dios. Porque la iglesia y la tradición católica romana pone a María como una mediadora, cuando en la Biblia claramente dice que hay un solo Dios y un solo mediador. Solo hay uno que tenga la capacidad de representarnos con efectividad delante de Dios. Y es el Señor Jesús. María no tiene esa capacidad. De hecho, cuando usted mira la oración que María hace en Lucas capítulo 1, el famoso Magnificat, que es una palabra fancy para decir que está magnificando al Señor, una expresión de adoración al Señor. En Lucas 1:46 dice: entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, oiga esto, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¡Aleluya! En otras palabras, María reconoció que necesitaba ser salva. ¡Aleluya! ¡Gloria! Por eso tenemos que saber que hay uno solo que puede representarnos delante de Dios. Uno solo que vivió una vida de perfección, de sometimiento total a la voluntad de Dios. Uno solo que se graduó de esta vida sin ninguna falla, sin ningún error. Uno solo, y su nombre es el Señor Jesús. Nadie más ha tenido una vida en perfecto sometimiento. Ahora, en su ministerio terrenal, como lo leímos nosotros en el capítulo 53, versículo 12 de Isaías, Jesús intercedió por los transgresores. Como le decía yo al principio, intercedió por Pedro, intercedió por todos los demás apóstoles. Y cuando habla en el capítulo 53, lo que leímos, nos damos cuenta que su ministerio fue profetizado. Amados hermanos, todo estaba bajo el control del cielo. Dice la palabra del Señor: cuando Él se entregue a sí mismo, lo leímos en el 53:11, dice: cuando Él, hablando del Señor Jesús, se entregue a sí mismo. ¡Aleluya! Por eso es que cuando llegaron a buscarlo con espadas, con palos, con antorchas, al huerto del Getsemaní donde Él estaba orando, y usted sabe que Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, que dice que se llamaba Malco. Y el Señor, en su misericordia, diríamos, uno de los últimos milagros que hace es que le vuelve a pegar la oreja. Él dice ahí: ¿por qué vienen detrás de mí con palos y con espadas y con antorchas? ¿Qué acaso no estaba con ustedes todos los días de reposo en la sinagoga? Diciendo: no se equivoquen. Ahí estaba dando un mensaje: ustedes no me van a atrapar a mí. Es como que le estuviera diciendo: I was waiting for you. Estoy aquí porque sabía que iban a venir aquí. Sabía que Judas ya tenía transacciones con ustedes. De hecho, cuando todos comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? El Señor le dice a Judas: tú lo has dicho. Ve pronto a hacer lo que tengas que hacer. Ya el Señor sabía que Judas estaba debajo de la mesa, ¿verdad? Having shady transactions. Debajo de la mesa, hermano, con todos los principales. El Señor ya sabía eso. Por eso cuando habla el capítulo 53 de Isaías, dice que Él entregó su vida. El cielo, en todos los aspectos de la vida de Jesús y de los que son de Jesús,
Porque Colosenses capítulo 3, si no me equivoco, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Desde que usted le entregó su vida al Señor para que Él sea el Señor de su vida está en Cristo, protegida en Cristo, revestida de Cristo. Si pudiéramos tener algún tipo de fragancia, el mundo espiritual huele a Cristo cuando nos huele a nosotros. Siempre y cuando no estemos todos carnudos, ¿verdad? Porque entonces ahí se va a decir, huele a Cristo, pero también huele a carne. Y así nos pasa, es la realidad, hermanos amados. Pero nuestra vida está escondida en Cristo. Él es nuestra protección, Él es nuestra garantía, Él es nuestro intercesor. Es una verdad. Entonces, si el cielo tiene dominio y tuvo dominio sobre todo lo que estaba sucediendo en la vida del Señor Jesús, ¿se recuerda usted cuando el Señor habló con aquella mujer samaritana? Que cualquiera de nosotros no hubiera hablado con ella. Por más que usted me diga, yo sí, pero si hay alguien que dice, yo sí, porque quería coquetearle sin duda, pero que fuera a hablar con esa mujer con el fin de transmitirle lo que el Señor le transmitió, ninguno de nosotros de aquí lo hubiera hecho. Sin embargo, el Señor dice, me es necesario pasar por Samaria. Todo estaba en el plan de Dios. Todo estaba en el plan de Dios. Aun cuando llega al final de su carrera. Por eso el Señor tenía control absoluto. Y si Dios tuvo control absoluto de Jesús y ahora nosotros estamos en Jesús, ¿no le parece que todos los aspectos que están pasando a nuestro alrededor en este tiempo, en esta vida y en este momento que Dios quiso que usted y yo naciéramos, ¿no será que Dios está en control de todo eso? ¿No será que Dios tiene control absoluto y total aún de las cosas más mínimas que nos puedan pasar? Yo estoy convencido que sí, hermano. Fíjese que yo he hecho un análisis de mi vida en situaciones, intenciones, motivaciones, y a veces he dicho, Señor, y yo que me creía listo, Señor. Pero realmente me sedujiste, así lo dice Cantares. Me sedujiste. Dios utiliza diversas maneras, hermano, para llevar a cabo su plan en nuestras vidas. Así es el Señor. Y en este caso entonces podemos ver en Isaías que eso estaba profetizado. El Señor actuó, hermano, de la manera como tenía que actuar, sometiéndose totalmente a la voluntad de Dios. Quizás alguno hoy diga, pastor, a mí me cuesta creer esto. Le voy a ser muy sincero con usted. A mí también me ha costado creerlo. No es que diga, sí, yo creo ciegamente. No, hermano, me ha costado creerlo. Pero mientras más pasa el tiempo y mientras más pasa el trato de Dios, más me convenzo que Dios es real, su palabra es real y que Él está en control de todo. Créame, no tengo ninguna pena para decirle hoy eso, hermano. Pero Dios está en control de todas las situaciones. Él fue el que nos escogió. Nacimos de nuevo porque Él quiso que naciéramos de nuevo. No fue porque usted ha dicho, hoy sí yo me voy a portar bien y voy a tener a Jesús como el Señor. No, Él hizo algo dentro de nosotros que nos motivó, aún causa problemas, conflictos, enfermedades, situaciones difíciles para quebrantar nuestro corazón y encauzarnos a donde tenemos que ir. Porque dice la palabra de Dios que estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Eso es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, como Él es nuestro abogado intercesor, la palabra de Dios dice claramente que quienes se acercan a Dios por medio de Él, como el único mediador, o sea, tenemos que llegar a Dios no por medio de María, tenemos que llegar a Dios por medio de Jesús. Quienes se acercan a Dios por medio de Él, tienen la seguridad de salvación por dos cosas. Por una cosa realmente, el sacrificio de Cristo, pero también
se extiende eso no solamente al sacrificio, sino a la intercesión que Él hace por nosotros hoy. Yo tengo la seguridad de mi salvación porque el Señor Jesús pagó el precio de todos mis pecados y porque hoy Él está intercediendo por mí. Ahora, no vayamos a pensar, bueno, si eso es así, entonces, no me tengo que preocupar yo realmente por lo que pueda pasar a mi vida. Por eso es de que le comentaba yo inicié hoy con la experiencia de Pedro. Porque cuando nosotros, por alguna circunstancia, no entendemos y no queremos someternos a la voluntad de Dios, Dios tiene que disciplinarnos. Porque Dios, a quien ama, disciplina. Entonces, cuando Él intercede por nosotros, no todo el tiempo va a ser quitándonos los tratos, las zarandas o los problemas. En algún momento el intercesor va a llegar delante de Dios y le va a decir, súbele un poquito más de volumen al problema. Porque todavía el corazón de mi hijo o de mi hija no está totalmente sensible, no está totalmente quebrantado. Dios sabe, como usted padre que ya ha vivido lo suficiente y ama con todo su corazón a su familia, a sus hijos y a sus hijas, le va a dar consejos que usted sabe que no quieren oír, que no van a ser recibidos con alegría, pero usted dice, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero te lo tengo que decir. ¿Cuántos han usado esa expresión? Te lo tengo que decir. ¿Qué quiere decir eso? Si me lo quedo, va a ser una agonía interna. Si me lo quedo, no voy a poder dormir, no voy a poder seguir viviendo, sabiendo que te lo pude haber dicho, que te lo pude haber advertido y no te lo dije. Así que te lo tengo que decir. De igual manera, a veces el Señor en algún momento dice, te lo tengo que decir. Esto no va a pasar ya. Todavía aguantas, todavía necesitas más trato. Como me ha dicho el Señor a mí, necesitas ser más humilde. Necesitas ser más sencillo. Necesitas ser más sometido. Necesitas ser más dependiente de mí. Tú crees que dependes, pero no dependes. Todavía dependes mucho de ti. Y por eso necesitas que este trato se extienda. Porque Él es más sabio que nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos confían en la sabiduría de Dios? ¿Cuántos saben que Él ve lo que usted no puede ver? Él oye lo que usted no puede oír. Él es el Dios que conoce el futuro. Solo Él conoce el futuro. Nadie más conoce el futuro. Recuerdo en una oportunidad andábamos con mi esposa en un lugar y de repente nos salió una gitana que quería leerme la mano. No sé si a mí o a ella, hermano. ¿Ya? Y entonces, obviamente le dijimos que no, ¿verdad? Pero en ese lugar me di cuenta yo de que en un bus que andábamos ahí turisteando, hermano, me di cuenta de que se acercaban con la gente y la gente ahí, hermano. Es más, no le exagero, hasta vi gente que casi lloraba cuando estaban leyendo la mano. Saber ni qué cuento les estaban metiendo, hermano. Y después le entregaban una ramita de romero y le decían, son $20. Que está en eso. Porque todo estaba atrás. Nadie puede saber el futuro, pero Dios sí sabe el futuro. Entonces yo tengo que confiar en Él. Si usted me permite, hermano, la expresión, ciegamente tenemos que confiar en Dios y en sus palabras. Tenemos que saber, hermano, de que Él es fiel y Él conoce todas las cosas. Y quienes se acercan por medio de Jesús, tenemos que tener una confianza de la seguridad de nuestra salvación, no solo por el sacrificio, sino por su intercesión. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.
Le leo una vez más, dice que es poderoso para salvar para siempre. Por eso yo creo firmemente que los que genuinamente han nacido de nuevo, esos no se pierden. Eso es lo que yo veo en la palabra claramente. Los que genuinamente han nacido de nuevo no se pueden perder. Me ministró tanto ver las palabras de hermana Delfina donde decía, me siento contenta, hermana Raquel también me siento feliz, hermano. ¿Qué es eso? La nueva vida. Están estrenando vida nueva. Eso es bonito, hermanos. Es decir, hasta el aire se respira diferente. El que genuinamente ha nacido de nuevo, hermano, ese no se pierde. Pero aquel que está entre sí que no, vamos a ver si me convencen sus palabras, pastor. Vamos a ver. Mire, si Dios no, hasta que Dios no nos convenza, no podemos nacer de nuevo. Pero el que nace de nuevo, hermano, por el sacrificio del Señor, por la intercesión del Señor, no se pierde. Dice que puede salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive perpetuamente para interceder por ellos. Escuchaba años atrás el testimonio de alguien que dice que su mamá intercedía por él y que tenía una vida bien desordenada en nightclubs, en diferentes lugares. Había decidido, se rebeló de la casa. Le digo, no quiero saber nada más de la iglesia. El día de hoy es predicador, pero dice que cuando estaba en esos lugares, everybody was having fun except him. Todos estaban teniendo el tiempo de su vida, pero él no. Y le decían, ya, toma esto, fúmate esto, métete esto. Y nada, hermano, nada le funcionaba. Agarraba el teléfono y dice que le decía, Mother, are you praying for me? Y la señora le decía, you bet I do, I have to see you preaching the gospel. Hermano, la mamá estaba orando, estórbale el pecado. Hazle que algo le pase, Señor. Lo pongo en tus manos. Es tu hijo, Señor. Hermano, estaba intercediendo. Y el pobre cuate o dichoso cuate, ¿verdad? No podía tener diversión como los otros. Yo no a esa escala, hermano, pero sí me recuerdo haber tenido una época donde después de estar con todos los amigos y todo eso en la fiesta y todo, yo decía, obviamente no decía en inglés, ¿verdad? That's it, is this it, ¿verdad? Porque no sabía, pero, y todavía no sé, pero el punto es que yo decía, ¿y esto es todo? Esto es lo que el lunes llegan ellos diciendo, wow, qué fiesta, ¿verdad? Yo decía, ¿y esto es? Y fui a varias para cerciorarme, no vaya a ser que este haya salido mal. De repente la otra se compone y cada vez peor, hermano. Y yo decía, ¿y esto es? ¿Esto es? No cabe duda que sin duda las oraciones de mis padres, pero ante todo, estoy convencido de esto, la intercesión del abogado por excelencia, que está orando por cada uno de nosotros. Ahora, algo importante en la palabra, y no quiero llevarlo a todos los aspectos de esto, pero sí, algo muy importante que la palabra nos enseña es que Dios nos ha elegido y nos ha escogido. Usted no está aquí porque usted quiso. Dios lo eligió y Dios lo escogió. Algo importante que tenemos que saber es que el pago del precio de nuestra culpa, o Él pagó el precio de nuestra culpa y nos justificó. La justicia que tenemos hoy depende de la vida perfecta que Él tuvo. Nos ha dado su justicia. Algo que tenemos que tener claro es que hoy Él está intercediendo por sus ovejas. Si usted es oveja de Dios, sepa que hay un abogado que está intercediendo por ustedes. Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta el apóstol Pablo, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ve esa palabra, escogido. Por favor, repita conmigo, si lo puede repetir hoy, diga, yo soy escogido. ¿Qué quiere decir eso? Que hubieron otros u otras, pero Dios lo escogió a usted.
acéptelo en su corazón porque es lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién acusará? No dice ahí a los metidos. Ahí en mi pueblo tiene una expresión muy fea que dice chute. Metiche, dicen otros. ¿Habrá alguna otra palabra en nuestro lenguaje? ¿Cómo se dice en inglés? ¿No se dice noisy? No, noisy es nosy, ¿verdad? ¿Cómo se dice metiche? ¿Alguien sabe? Bueno, usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Que se cola a los colados. No dice ahí. Dice el hermano Mexiseche. No dice ahí a los colados. Está diciendo la palabra de Dios a los escogidos. ¿Quién acusará? A los escogidos de Dios. Dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo quiero que usted y yo salgamos hoy. Mire, mi mensaje es este, que salgamos hoy totalmente convencidos que la palabra de Dios dice que tenemos un intercesor. Es parte de la doctrina bíblica que tenemos que saber y estar bien claros, que tenemos alguien que está intercediendo por nosotros. La acusación del enemigo no va a poder fructificar, porque aunque seamos inmerecedores de su gracia, su amor se ha demostrado que Él murió por nuestros pecados e intercede por nosotros. La Biblia revela que Dios es así. Dios nos amó, Dios de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Quién nos amó? ¿Quién amó al mundo? Dios, y envió a su Hijo. Primera de Juan 2, del 1 en adelante dice, escuche esto, hijitos míos, qué bonito se siente cuando la Biblia le dice a un hijito, ¿verdad? Hijito, hijita, eso Dios nos está diciendo a través de su palabra, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, recuerden que aquí están hablando a los hijos, ¿verdad? Amén. Hijitos míos, no a los hijos, no, a los hijitos, a los escogidos. Hijitos míos, escribo estas cosas, dice Juan, para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Ahora, aquí déjeme hacer una pausa, hermano. Algunos interpretan esto. Este pasaje es muy dado a varias maneras de qué es lo que el Señor quiso decir con esto. Pero cuando vemos este pasaje dice de que no solamente se dio como precio por nosotros, por los que ya somos cristianos, sino por el mundo entero. En otras palabras, el sacrificio de Cristo tenía la capacidad, o tiene la capacidad, de perdonar los pecados de todo el mundo. Por eso nadie va a tener excusa y nadie va a poder decirle al Señor, salvaste nada más o pagaste solamente por aquellos, porque el Señor le va a decir, si hubiera reconocido, ese sacrificio tenía la capacidad de limpiar todos los pecados del mundo. Dice que Él vino y dio su vida, habla acá y dice, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Por eso nadie va a poder tener excusa de decir, no alcanzó tu gracia, no alcanzó tu favor, no alcanzó tu sangre. La sangre poderosa del Señor es ilimitada. Dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Y aquí es donde quiero ir concluyendo el mensaje. En esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, ahora vea esto, y yo quiero que cada uno de nosotros traigamos eso a nuestra propia vida. No quiero que se lo vaya a recetar ni a su esposo, ni a su esposa, ni a su hijo. Recételo
recéteselo a usted. Una autorreceta hoy. Dice, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, que dice, es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, vea esto, dice que el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Voy concluyendo con esto. Si yo tengo un verdadero conocimiento de Dios, escúcheme esto. If you really get to know God, if you grow in the knowledge, in the true knowledge of God, si crecemos en el verdadero conocimiento de Dios, va a pasar algo en nuestras vidas. ¿Qué fue lo que cambió a Pedro después de haberlo negado? Esa mirada profunda y luego la impartición del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pero que lo transformó en un Pedro que había negado al Señor, a un Pedro que cargó su vida de valor y pudo testificar con valentía. Es porque había llegado a conocer realmente quién era Jesús. Conoció su compasión, conoció su amor, pero también conoció su poder cuando lo vio resucitado. Cuando llegó, hermano, y le dijo en la pesca final, que después él de haber pescado toda la noche y no haber agarrado nada, le dice, tira tu red al otro lado, y las redes se rompían otra vez. Dice que Pedro corrió, hermano, y llega delante de él, hermano, con una actitud distinta. Cuando conocemos realmente los aspectos de Dios, las virtudes o los atributos de Dios, something happened inside of us que nos hace valorar más a Dios. Voy a decir algo muy delicado. Ojalá nadie esté pasando por esto. Pero y voy a hablar quizás del punto de los hombres, que somos los que más tendemos a esto. Está el hombre estable en su familia, con sus hijos, todo bien. Comienza a prosperar económicamente. Ya no maneja aquel carrito viejo, destartalado, tuberculoso, sino que ahora maneja carros que se prenden a la distancia. Ya no compra lentes oscuros de la 99, sino que ahora puro Versace, de Versace para arriba. Que no se va a cortar el pelo a la barbería de 2 cortes por 10, sino que llega a un salón exclusivo, ¿verdad? Y eso atrae, porque la miel atrae moscas. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Los hombres todos callados, las mujeres todas dijeron amén. Y de repente entonces el hombre comienza a ver fea a la esposa. La mira o muy flaca, o muy gorda, o muy alta, o muy chaparra, muy regañona, lo que sea. Y entonces comienza a poner su vista en otros lugares. Y como le digo, espero que eso no esté pasando, haya pasado o vaya a pasar. Pero de repente se da cuenta que la única razón por la cual las abejas, ya no vamos a decirle moscas, vamos a decirle abejas, estaban rondeando el panal, era para sacar la miel. Estaban rondeando la flor, pues, era para chuparle toda la miel. Chuparle toda la miel. ¿Sabe qué me explico? Era la miel, ¿verdad? Dejarlo en bancarrota, con vergüenza. Y de repente, cuando el hombre se da cuenta, ha perdido la estabilidad,
ha perdido el respeto, el cariño, familia, hijos, qué sé yo. Y cuando vuelve y se da cuenta de repente como el hijo pródigo, ¿y a dónde voy a ir? Dice, volveré a la casa de mi padre, pero en este caso no dice la casa de mi padre, sino voy a ver si, ahora no le dice la gorda, la flaca, ¿verdad? Sino que con cariño. Voy a ver si la chatita, la colochita me recibe otra vez. Y cuando llega otra vez, la chatita se convierte en la chatona, ¿verdad? Y comienza a decirle lo que yo te había dicho. Pero al final de cuentas le dice, desgraciadamente, sos el hombre de mi vida y con todas tus desgracias te quiero. Sos el padre de mis hijos y ojalá hayas entendido. Y se perdona. Va, está bien, pues. Está bien. Y cuando eso pasa, solamente un desgraciado no va a poder tener más respeto, admiración, cariño y amor por esa familia que a pesar de sus errores todavía lo recibió y lo sigue queriendo. Así nosotros hemos actuado con Dios. Cuando le hemos dado la espalda, cuando a pesar de todas las bendiciones, sus misericordias y su incomparable amor, cuando estamos solos, decidimos tomar el camino de lo malo y pecamos delante de Él. Y cuando llegamos delante de Él arrepentidos por las consecuencias del pecado, está la intercesión del Señor Jesús diciendo, Padre, míralo a través de mi persona. Yo sé la desgracia que se vive por la contaminación del pecado. Perdónalo. Cuando podemos ver la misericordia, cuando podemos ver el amor, cuando podemos ver la compasión, cuando podemos ver el poder, cuando podemos ver la sabiduría, cuando podemos ver los atributos de Dios, algo pasa dentro de nosotros que decimos, ¿cómo poder seguir fallándole a un Dios tan grande? Nadie me ha amado, nadie es tan bueno, nadie es tan perfecto como Dios y me ha adoptado como hijo sin yo merecerlo. Por eso, mientras más le conocemos y tenemos un verdadero conocimiento de Dios, que no necesariamente para tener un verdadero conocimiento tenemos que ser unos ingratos como lo que le estaba diciendo yo anteriormente. Si usted no ha pasado esa experiencia, ¿para qué queremos pasarla? Si no la hemos pasado, ¿para qué queremos pasarla? Mejor venga y dígale, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver en lo que tengo, mi familia, mi esposo, mi iglesia, mi trabajo, el lugar donde me tienes, tu bendición, Señor. Y que pueda yo agradecerte todos los días por eso. Y que pueda atesorar lo que realmente tienes para con mi vida. La persona que tiene un verdadero conocimiento de Dios, algo pasa y su vida se inclina, su corazón se inclina a guardar sus mandamientos. Su corazón se inclina a guardar sus mandamientos. Cuando el enemigo después nos... Por ejemplo, volviendo al ejemplo ese tan feo que le dije. Se imagina aquel que pasó por esa desgracia y que ya salió otra vez y comienza a construir otra vez todo lo que ha perdido. ¿Se imagina cómo va a reaccionar cuando otra le diga, hey, chulo, vení para acá? Le va a decir, yo ya sé que detrás de esos ojos conquistadores hay una lengua de serpiente envenenosa. Solo un bruto, como dicen ahí en inglés, hermano. Que el que dice el dicho, fool me once, shame on you, dice. Fool me twice, shame on me. En español querrá decir algo a esto. Engáñame una vez, qué desgracia la tuya. Engáñame 2 veces, qué desgracia la mía. Como dijo el hermano Julio Iglesias, de verdad, tropecé de nuevo y con la misma piedra otra vez. Le digo hermano por el apellido, ¿verdad? Qué bonito apellido, Iglesia, ¿verdad? Pero quizás, bueno, ojalá, ¿verdad?
Termino, Jeremías 9, 23 y 24. Este pasaje usted lo sabe. Así dice el Señor: que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríe, gloríese de esto, que me conoce y que me entiende. Que me conoce y que me entiende. Amados hermanos, necesitamos crecer cada día más en un verdadero conocimiento de Dios. Y hoy lo que quiero que todos ustedes y yo salgamos es con el conocimiento que tenemos un intercesor, que el amor del Señor no terminó en la cruz del Calvario. El Señor nos sigue amando porque hoy sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Buen Dios, te doy toda la gloria y toda la honra y te agradezco esta mañana por este hermoso tiempo que nos das. De poder estar en tu casa, Señor, poder oír las palabras de mis hermanas, Dios mío, de alegría y de satisfacción porque ha habido un cambio en el rumbo de su vida, Señor. Ellas vinieron, Señor, y reconocieron que necesitaban bajar a las aguas del bautismo como un acto de certificar su fe, Señor, en ti. Nos gozamos, Señor, porque sabemos que cuando estamos juntos y podemos comer el pan y beber el vino, Señor, estamos comiendo y bebiendo vida abundante. Te agradezco, Señor amado, por todo lo que haces y lo que has hecho, Señor. Te agradezco porque en tu soberanía tú quisiste que todos nosotros estuviéramos viviendo en este tiempo con todos los retos que este tiempo trae. Yo le ruego, ¿quiere usted agradecerle al Señor por su vida? Dígale: Señor, te doy gracias porque tú me has dado vida, Señor. Si sabe reconocer que ha tenido algún tipo de talento que Dios ha depositado, dígale: Señor, gracias. Si Dios lo ha bendecido en su trabajo, su negocio, si Dios lo ha bendecido en su compañía, en su casa, si Dios le ha dado bienes, dígale gracias, Señor, porque todos somos inmerecedores de lo que hemos recibido de Dios. Dele gracias a Dios por un momento, hermano. Yo le ruego, únase conmigo y dígale gracias, gracias, Señor, aquí estoy. No esperemos llegar a tratos de Dios para poder reconocer la misericordia y el gran favor que Dios ha depositado sobre nosotros. Hoy que pueda haber esa actitud en nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado, por la vida. Si el Señor lo ha sacado de situaciones difíciles, hermano, hermana, ha sido Él. Y así como lo ha hecho con usted, es para que pueda tener una palabra y pueda decirle a otros: Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. Así como lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Para que así como Pedro pudo hablar a aquellos que estaban desposeídos y decirles: no pierdan la fe, usted también pueda tener esa palabra. Gracias, Señor, por tu intercesión. No podríamos estar de pie hoy, Señor, si no fuera por la intercesión tuya, Señor Jesús. Porque por nosotros mismos nosotros no podemos, no tenemos, no sabemos, Señor. Pero es tu gracia, es tu favor, es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor amado, porque el día de hoy estás intercediendo por nosotros, Jesús. Recibe toda gloria, recibe toda alabanza, toda adoración, Señor. Aleluya. El cazador de la peste del destructor.
tus plumas me cubriré y debajo de tus alas moraré.